Buenas noches a todos, qué rico tenerlos nuevamente en nuestros conversatorios, estos espacios de exploración que son tan útiles tanto para nosotros como para quienes tienen la fortuna de acercarse a estos videos y conocer nuestro mensaje. Hoy, como hemos eh, hablado la semana pasada, vamos a continuar con la exploración del tema del mito de la felicidad. Para quienes no estuvieron en aquel conversatorio, vamos a hacer un breve resumen como para ponerlos en contexto. Nosotros decidimos llamar a este conversatorio el mito de la felicidad porque durante mucho tiempo, a través de la cultura, a través de nuestra crianza, de nuestro entorno, se nos ha enseñado que para ser felices tenemos que estar en búsqueda de algo, que la felicidad es un tesoro escondido al final del arco iris y que tenemos que recorrer un camino larguísimo para encontrarla y que siempre hay algo allá afuera que necesitamos para completar la felicidad, ya sea el carro, la beca, la casa, etcétera, etcétera. A lo largo de un proceso que nosotros hemos venido realizando, nos hemos dado cuenta de que esa felicidad no está tan escondida, no está tan lejana como siempre nos la ayudaron a ver y, y que finalmente depende de nosotros el vivir, eh, al menos, si no permanentemente, sí la mayoría del tiempo en un estado de bienestar, paz y tranquilidad, que es lo que finalmente definimos como felicidad. En el conversatorio pasado exploramos un poco cómo cada uno fue cambiando esa visión de la felicidad y lo que significaba ser feliz o qué era lo que le daba el significado de felicidad en su vida. Y hoy lo que queremos es compartir de qué manera o hacia dónde debemos empezar a mirar para encontrar esa felicidad dentro de nosotros y no estar siempre buscándola allá afuera y corriendo detrás de ella. Hoy nos acompaña nuevamente nuestra súper invitada especial, Marina Galán. Para nosotros, Marina, siempre será un placer tenerte porque, porque lo que tú transmites con tu mensaje, con tu voz, con tu mirada, realmente es algo muy profundo y que, así como ha tocado nuestros corazones cada vez que compartimos contigo, estamos seguros que quienes comparten hoy por primera vez contigo y quienes vean posteriormente este video van a ser tocados de igual manera. Y eso para nosotros es muy valioso, poder llevar tu mensaje y nuestro mensaje a más gente cada día es nuestro objetivo y que tú nos acompañes, pues como que nos da un poco de fuerza para seguir adelante. Así que bienvenida. Te puedes desmutear, Marina. Muchas gracias, Lorena. A mí me encanta explorar todos los temas que tengan que ver con la experiencia humana desde este entendimiento y de verdad es un placer estar aquí otra vez con ustedes, un grupo tan animado y perseverante en la exploración incesante. Así que de verdad, muchas gracias. Esperamos que salgan cosas bonitas de aquí, que sean útiles para todos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, como les decía inicialmente, la vez pasada iniciamos el conversatorio con dos preguntas puntuales refiriéndonos como al significado de la felicidad y hoy quiero que empecemos a explorar, empecemos a buscar, a contarle a los demás de qué manera hemos encontrado nosotros ese bienestar, hacia dónde hemos empezado a mirar, cómo hemos empezado a mirar hacia esas direcciones, porque es evidente que para todos el proceso es distinto y para cada ser humano puede ser distinto, pero hay unas directrices fundamentales. Así que, manitos alzadas. Vamos con Claudia. Listo, gracias Lore. Buenas noches a todos. Bueno, creo que las cosas que quedaron como
en el tintero la vez pasada es contarle un poco a las personas cómo logramos llegar a este estado de, como tú lo decías, de bienestar. Creo que parte de las palabras que utilizamos la semana pasada para describir la felicidad era tranquilidad, plenitud, paz, o sea, cómo lograr ese estado, pues que no podríamos decir que es permanente y por siempre, porque pues somos humanos y hay un tema emocional que siempre pues va a estar ahí y en un momento u otro nos pueden sacar de ese estado. Sin embargo, uno logra con este entendimiento poder estar más tiempo con esa sensación. Y ya hay cosas que de pronto que antes lo sacaban a uno de ese estado, hoy en día no lo afectan o ve uno las cosas de manera diferente. Yo quiero compartir un poco mi experiencia de cómo llegué y pues todo el proceso. O sea, antes de este entendimiento, creo que, como digo, yo aprendí a ver de la manera dura y es que la vida te va mostrando y te va poniendo situaciones enfrente y hay un punto donde nada, o sea, tienes que, o sea, lo ves o lo ves. Hoy en día con este entendimiento de sobre este estado de bienestar, como que empiezan a encajar cosas. Eh, Como en muchos otros conversatorios yo he hablado, parte de mi experiencia fue pues vivir una situación difícil con mi relación de pareja y digamos que en todo ese proceso pues hubo un reencuentro conmigo misma definitivamente, donde en el momento en que quedé pues nuevamente sola por tener que volver a reiniciar muchas cosas de mi vida, volver a encontrar y reconocerme en muchos aspectos hizo que llegara como a este estado, pero para eso tuve que pasar por muchas situaciones económicas, emocionales, sentimentales, que creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida, con en diferentes aspectos o situaciones. Pero creo que de mis aprendizajes más importantes fue en un momento muy crítico, era como dejar, no sé cómo decirlo en buen sentido, y es como dejar de luchar. Es decir, como que cuando tú quieres algo y tú crees que eso es lo que tienes que obtener para estar bien, pero las cosas no salen, hay un punto que físicamente, emocionalmente te agotas, porque las cosas no salen como tú crees que deben salir. Y literalmente, en algún momento de esa situación, recuerdo mucho estando acá en mi casa, que una noche dije, ¿saben qué? Dios, me rindo, no sé qué más hacer, suelto esto, ya hice lo que humanamente y racionalmente y puedo hacer, legalmente, todo lo que puedo hacer de forma, no sé, técnica, lo puedo hacer, de resto ya hay cosas que definitivamente no podía hacer. Y creo que ahí cuando solté y me rendí, que era para mí una palabra que la calificaba como algo negativo, porque lo calificaba como no soy capaz o no puedo con esta situación. Eh, Resulta que cuando lo dije me liberé, sentí una cosa espectacular, donde simplemente dejé que pasara lo que tenía que pasar porque ya no dependía de mí. Y creo que ese fue mi antes y después. Ese ha sido como el momento donde yo pude decir, aquí ya empecé a entender que definitivamente no tengo el control de todo y que el rendirse no era malo. Que no era, o sea, no era esa clasificación que le damos, es, eres mala, no eres capaz de hacer las cosas, no, simplemente soy yo y actué hasta donde mi conciencia y mi ser pudo hacerlo y ya. Y, y le entregué como a esa gran sabiduría o mente universal, como lo queramos llamar, pues las cosas. Y
me quedé quieta, dejé de hacer cosas, dejé de luchar contra la corriente, literalmente, y me dejé llevar en un momento de mi vida. Y eso me permitió tener paz y darme cuenta que el quedarme quieta era bueno y que además no pasaba nada diferente a lo que tenía que pasar. Y fue realmente muy revelador para mí ese momento. Y creo que con esa situación pude entender muchas cosas y darme cuenta que no necesito estar luchando contra la corriente para que las cosas pasen. Y esa sensación creo que ha permanecido en mí desde ese momento hasta ahora. Claro, ha sido un proceso como todo, ¿sí? No puedo decir que, ahora todo lo manejo desde un punto zen o algo así, no. Pero realmente veo las cosas de una manera totalmente diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Hay algo muy importante en tu mensaje con lo que además yo personalmente me identifico mucho, y es, a veces nos cuesta tanto dejar fluir las cosas. Nos cuesta dejar fluir la vida, nos cuesta dejar fluir a los demás, nos cuesta dejarnos fluir a nosotros mismos. Y entorpecemos muchas veces ese camino haciendo malabares para que las cosas salgan definitivamente de una forma que probablemente no van a salir. Y si no salen, creemos que eso significa que hemos fracasado, que no somos suficientes, o le damos una cantidad de significados que en realidad no los tienen. Y eso lo único que produce en nosotros es esa sensación de intranquilidad y de amargura, de frustración. A veces dejar fluir es un paso grandísimo para lograr sentir el bienestar. Y a mí me ha pasado, por eso me identifico contigo. Vamos con Emilio. Aquí estoy, muy buenas noches. La inquietud que yo tengo escuchando a Claudia es cuando tú dices este entendimiento. Me encantaría que nos comentaras qué es este entendimiento. Es que no sé cómo decirlo, comprendí o entendí que no tengo que luchar contra nada. Es decir, yo siempre creí que tenía que luchar las cosas para conseguir lo que yo quería. Hay un ruido, Emilio, ¿te puedes sentir? Ya. Ok. Y cuando ese día que sentí que ya no podía más, o sea, tenía tanta carga emocional, y básicamente solté y dejé, no hice absolutamente nada más, entendí que no tenía que luchar, es decir, simplemente las cosas pasaban como tenían que pasar, ¿sí? Que lo que estaba en mis manos ya estaba hecho. Lo que humanamente podía hacer ya estaba hecho, pero de ahí para allá no podía hacer absolutamente nada más. Entonces, como decía Lorena al principio, por nuestra educación, por la formación que yo tengo, por mi carrera, siempre estaba muy enfocada a metas, a obtener lo que yo quisiera. Y lo obtenía. Entonces, el no lograr algo en otros aspectos de mi vida, que además no dependía de mí, porque digamos que cuando tú dices, bueno, quiero comprar esto, pues tú te organizas de una u otra manera y haces que las cosas pasen porque es algo físico que puedes conseguir. Pero en tema de relación, pues no depende solamente de mí, o sea, la otra persona también tiene que estar alineada con lo que yo quiero, con lo que queremos en la relación. Entonces, ahí sientes que pierdes el control de las cosas. Pero al final es que no tienes que controlar a nadie ni a nada, o sea, esa persona es como es. Y eso fue lo que yo entendí. Y lo que pasó en la relación o lo que hizo él o su forma de actuar, no lo hizo por mí o por dañarme a mí, lo hizo porque él es así. Y cuando yo entendí eso, primero logré perdonar y sanar esa herida que yo sentía que tenía en el fondo de mi corazón, porque él solo veía esa opción.
esa forma de actuar. Y simplemente cuando no lo vi como algo personal, que lo hizo por mí o para dañarme a mí, ahí recobré mi tranquilidad y mi paz. Gracias, Emilio. Gracias, Claudia. Marcela, ya te desmuteo. Bueno, buenas noches a todos. Oyéndolos hablar, me puse a pensar que definitivamente cuando uno trata de tener el control, es demasiado esfuerzo, y yo creo que es algo que nos pesa, que finalmente termina pesándonos sobre los hombros, porque es tratar de asumir una cantidad de responsabilidades que nosotros no tenemos y de asumir responsabilidades por otros. Entonces, en algún momento yo entendí que finalmente no hay que controlar nada, porque las cosas tienen que pasar como deben pasar y las personas reaccionan como tienen que reaccionar en todas las circunstancias, y tratar de uno tener como control o poder sobre los demás es algo que nos resta energía, nos resta fuerza y nos resta de todo. Entonces, lo mejor es como dejar fluir, que las cosas sean. Y yo me acuerdo que cuando uno estaba joven, siempre pensaba, por ejemplo, si a uno le gustaba a alguien, a uno no le gustaba a ese alguien. A uno le gustaba a ese alguien que a uno no le gustaba. Entonces son cosas en la vida que hay que dejarlas que sucedan y no sufrir por ellas. Y definitivamente yo sí he aprendido en todo este tiempo, especialmente cuando empecé a hacer lo del coach, que yo era una persona muy controladora. Entonces, como que sentía que tenía la responsabilidad sobre mucha gente. Y cuando empecé a soltar y a darme cuenta que las cosas no eran así, empezó como también a fluir todo, y empecé a descansar, a quitarme como una cantidad el costal lleno de piedras en mi espalda. Y ese entendimiento, o sea, la forma como yo lo entendí, me hizo tranquilizar muchísimo, y ahora vivo muy, muy tranquila en ese sentido, porque no tengo nada que controlar. Eso quería decirles. Muchas gracias, Marcela. Juan. Buenas noches a todos. Otra vez, como siempre, disfrutando y muy complacido de compartir ese espacio de todos los miércoles con todos ustedes, de mucho crecimiento y mucho desarrollo personal. Para dar alcance a la pregunta de Lorena, y esta vez no voy por respeto y honor a nuestro invitado, hoy no voy a citar ningún experto, ya tenemos una experta más que suficiente. Solamente quiero dar una respuesta a Lorena frente a cómo empezamos a trabajar en este entendimiento, o cómo llegamos a este estado. Casualmente, por ahí leía que llegar a este estado me ha costado bastantes tormentas. Llegar a esta paz me ha costado bastantes tormentas. En mí confluyeron tres cosas principales y concisas para poder, digamos, estar enrutados en este camino. Uno, la liberación de la culpa. Creo que era uno de los sentimientos, una de las emociones que más toxicidad presentaba a mi vida. Después de mi divorcio, después de la pérdida de mi matrimonio, después de un descalabro financiero que sufrí, muchas cosas, siempre vivía arremetido con la culpa. La culpa era mi compañera permanente, era la compañera de todos los días. Siempre creí que había fallado. Y en ese orden de ideas siempre era como el sabotaje, la flagelación, el estar permanentemente reprochándome por muchas de las cosas que lograron pasar. Cuando entendí que la culpa no
no existía, que era más allá de una emoción creada por mi pensamiento y que en virtud de eso yo desarrollaba mis circunstancias de vida. Cuando entendí que finalmente las decisiones que tal vez tomé en su momento era lo único la única opción que tenía que tomar, o era lo único que mi sabiduría y mi madurez de ese momento me presentaban, fue para mí muy liberador. Y entrar a liberarme de esto fue para mí una realización suprema. Ya por ahí empecé yo a encontrar un camino a esto de la felicidad, y a entender de por qué la felicidad no es una meta ni es un objetivo, sino es un camino. Adicionalmente, yo era un tipo que vivía muy obsesionado con el éxito, que estar permanentemente para mí era una fijación. Y también, entonces, cuando pude entender que para llegar al éxito primero hay que ser feliz y no a la inversa, de ser feliz, de ser exitoso para ser feliz, eso para mí fue muy importante. Y unas palabras que escuché de retorno a casa, en una conversación frente al retorno a casa, y una analogía que hacía Marina, en donde decía que el sol vive en el corazón y la luna habita en la mente, que el que refleja la luz es el sol, que se la refleja a la luna. Y por ende un factor común que hemos tenido en la intervención que dice Claudia y en la intervención que da Marcela, un factor común que es la parte de soltar, la parte de fluir, la parte de soltar el control, de que nada está dañado, de que no tenemos nada que arreglar, de que nada nos toca. Cuando pones todos esos tres como en una sola canasta, créame que en mi caso fue muy liberador. Y que fue lo que me permitió dar sobre todo el sentir. Yo, al igual que Claudia, vengo de una formación, yo soy ingeniero, y por mi formación somos muy cuadriculados, somos muy dados a despejar la variable, a estar despejando la incógnita en todo momento, y todo nace aquí, todo es aquí en la cabeza. Para nosotros los ingenieros, para la formación que tenemos, poco sentir. Cuando uno mezcla este salpicón, este compendio de cosas en una sola canasta, créame que se siente lo más de bueno. Muchísimas gracias, Dios les pague. Muchas gracias, Juan. Vamos con Iraima. Ya. Esto no te otra vez. Sorry. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Todo. Gracias. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. ¿Cómo está Marina? Ok, escuchando a Claudia y a Juan, bueno, me vienen muchas cosas, ¿no? Yo decía la semana pasada que la felicidad o me la crearon, mejor dicho. En este caso, pues mi mamá, que fue la que me crió, y dentro de sus mejores opciones, pues me dijo cosas. Y dentro de ello, pues me dijo que la felicidad era como el cuento de Shrek, o sea, mamá, papá, hijitos, y el final feliz, felices para siempre. Pues lamentablemente no fue así para mí. El primer matrimonio, 4 años de novio y 3 meses y medio, se podrán imaginar, de casada, y así paré de contar. Me reflejo un poco yéndonos un poquito más hacia la pregunta que dice Lorena, de ya, digamos que básicamente cómo llegamos a esta felicidad que hoy sentimos. Estoy segurísima que todos lo sentimos. Me identifiqué en la parte del desprendimiento y el soltar. Ese control, característica perenne, vamos a decirlo así, de una persona codependiente como yo, o como fui, o como creí ser. Quería controlar todo. Y eso, pues, era un desgaste total. En el momento que yo empecé a sentir
les digo, bueno, para los que no saben un poquito de la historia, yo duré 2 años en una casa de restauración. Y bueno, de alguna manera aprendí muchas cosas, muchos conceptos, muchas cosas, y nos hicieron pues conseguir esa conexión con esa fuerza creadora, con esa gran mente, con esa mente universal que está dentro de este entendimiento. Y eso de alguna manera no hizo, porque no es de alguna manera, hizo en mí un cambio total. Hasta el punto de que en el momento que yo llego a este entendimiento, para mí fue pues ya la felicidad en pleno. Si tenía, por decir un número, poniéndolo cuantitativamente, un 80% de paz, de tranquilidad y felicidad y amor y todo lo que se pueda imaginar, cuando llegué aquí, en este entendimiento donde está el protagonista principal, es la mente universal, y en un conjunto con el pensamiento y la conciencia, bueno, para mí fue maravilloso. Pero volviendo al desprendimiento, que en el momento que yo suelto y desprendo y me dejo inclusive mis hijos, mi casa, mi todo, mi ex esposo, me identifico con Claudia por eso, porque yo estaba pero enganchadísima con mi esposo. Después, cuando llego a este entendimiento, me doy cuenta que es el pensamiento, que lo tenía en el pensamiento, y que mi felicidad no se basa en otra persona, ni en nada, ni en nadie. O sea, que mi felicidad está aquí adentro, en mi corazón, conectada con esa gran mente. Y que mis pensamientos son los que me llevan a estar triste o a estar alegre. Y que si hay tristeza, pues hay tristeza. Me pasó esta tarde. Pero lo bonito es que uno lo nota. Epa, me enganché con el pensamiento otra vez y ya pasó. Y eso es lo bonito del entendimiento, ¿no? Que esa unidad entre la mente universal y los pensamientos y los niveles de conciencia es lo que te hace pues sentir maravillosamente bien. Y que cuando estamos en niveles de conciencia bajos, no podemos tomar ningún tipo de decisión. Es como, me decía alguien, como cuando un barco está en una tormenta y está la luna, ¿cómo se podría ver la luna? Pues la luna no se ve clara, pero cuando el barco está en quietud, o la tormenta deja de ser tormenta y queda la quietud, la luna se refleja bien. Entonces esa paz, esa tranquilidad solamente la da en momentos de quietud, en momentos de serenidad y en momentos de tranquilidad. Y ahí es donde uno siente esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad, es donde yo pienso, es lo que siento, es donde uno llega a la felicidad. Y como en el caso de Juan Antonio, pues igual tuve cualquier cantidad de sentimientos, pero el hecho de soltar, de desprender y dejárselo a la fuerza creadora es lo que para mí fue lo máximo. Eso es lo que puedo aportar, y eso es lo que hoy en día pues me siento muy bien, con muchas ganas de seguir aprendiendo de todo, porque cada día aprendo un poquito más de todo y de la vida misma, porque todos los días algo diferente se me presenta. Entonces, bueno, ese me aporta. Muchas gracias, Iraima. Como siempre, tu sentir y tu transmitir es bien profundo, y eso de verdad que lo valoramos mucho. Yo recuerdo, yo solía ser como Claudia, como Juan, o solía ser, no, yo creía que yo era muy controladora y que siempre tenía que estar responsable de todos y ser la buena hija, la buena sobrina, la buena hermana, la buena todo, ¿no? Y para mí por eso les decía que para mí fue muy importante también el entender que hay cosas que no están bajo mi control,
que antes que ser una buena hija, una buena hermana, eh, debo ser una buena yo, una buena Lorena para mí. Y el día que fue para mí muy importante dentro de la comprensión de cómo podemos crear nuestra experiencia de vida fue el día que nació mi sobrina. Ese día yo tuve lo que nosotros llamamos insight, que podemos decir revelaciones o simplemente una comprensión diferente de la vida. Cuando la bebé salió por primera vez, que acaba de salir del quirófano en su incubadora, así, blanquita, purita, tierna, en paz. O sea, ella no, no pasaba nada, ella estaba perfecta. ¿Y quién dice que cuando tengamos 30, 20, 50, no podemos ser como ese bebé? Entonces, ese día mi insight fue que siempre nos han dicho vive tu vida como si fuera el último día. Y mi insight fue no solamente como si fuera el último, vivamos nuestros días como si fueran el primer día de nuestra vida. Porque cuando venimos al mundo, venimos en blanco. Venimos a escribir una historia diferente cada día si optamos por eso. Un pensamiento diferente cada día, una manera de relacionarme con los demás diferente, la capacidad de sorprenderse, porque para el bebé la primera vez que oye, la primera vez que ve una flor, las nubes, el sol, lo que sea, es sorprendente y nosotros con el paso del tiempo vamos como perdiendo esa capacidad de asombro, de admiración, esa pureza de cierta forma, y no es que la perdamos, es que creemos que no nos pertenece, creemos que vinimos a la vida a luchar, porque además eso nos enseñan siempre en el colegio y en todos lados, que tienes que luchar para ser alguien en la vida, pero es que si ya somos alguien, entonces ese fue un momento muy importante y cada vez que tengo como esos días en que me siento baja de nota, en que no soy consciente de lo maravilloso que es estar aquí en este planeta y ser un ser humano, y tener la oportunidad de vivir mi experiencia de ser humano, como que recuerdo ese día y siempre digo, es que yo puedo escribir una nueva historia hoy. ¿Y qué importa lo que diga fulanito? ¿Y qué importa lo que pasó ayer? ¿No? Hay cosas que aunque yo no crea, no están bajo mi control. Mi experiencia sí está bajo mi control. Eso quería compartirles antes de darle paso a Catalina, que tiene la manito levantada. Espérate, te desmuteo, Cata. Ya. Buenas noches a todos. Es un gusto volverlos a ver nuevamente. Me gusta mucho este tema porque precisamente he estado trabajando en eso en estos días a nivel de poesía y pues me llama la atención algo muy particular que han relacionado todos y es el tema del control. Y me trae a la mente una película. Yo tengo una niña y pues veo muchas películas animadas y me fascina la película de Kung Fu Panda por todas las enseñanzas que tienen y habla precisamente en una escena de la ilusión del control. Hacen referencia a la planta del durazno que no puedo hacer que florezca cuando me plazca o no puedo hacer que dé frutos antes de tiempo. Y particularmente bajo mi experiencia de vida en los últimos años, me identifico mucho con lo que dijo Juan, porque también soy ingeniera y a uno lo enseñan como ingeniero a planear, a ejecutar, a medir y a controlar estrictamente así, en ese orden. Entonces uno se acostumbra mucho a eso y comienza a trasladar eso a su vida diaria. Cuando de pronto lo más valioso y le vaya la experiencia y los golpes en la vida es experimentar, simplemente experimentar y como tú dices, Lore, vivir
vivir la vida en una experiencia continua de amor, de intentar disfrutar las cosas del día, cada día que vienen, con cada afán que trae su día. Cuando comenzamos a comprender que nos hemos llenado durante toda la vida de miedos, de pronto, de prejuicios, de convenciones sociales que nos han hecho, digamos que, cuadricularnos en este esquema de yo tengo que ser exitoso, tengo que ser una excelente mamá, tengo que ser un excelente papá, tengo que ser un excelente hermano, tengo que comportarme de X y Y forma, tengo que ser profesional, o sea, cuando nos encasillamos en eso perdemos como el foco de la vida misma, que es vivir. Yo a veces, por ejemplo, yo renuncié hace más o menos 2 años y había momentos en los que yo me quería quedar sentada contemplando el paisaje y de alguna forma me sentía culpable. Y pues con el tiempo llegué a la reflexión de decir, pero ¿por qué yo me estoy sintiendo culpable si estoy disfrutando la vida? O sea, no estoy siguiendo los preceptos sociales, no estoy siguiendo todo lo que la gente quiere que yo sea, sino simplemente estoy viviendo y estoy siendo yo. Y eso me comenzó a hacer feliz de una manera impresionante, o sea, comenzar a ver cosas que no veía en la naturaleza, en las personas. Y esa fue la experiencia de vida más grande que he tenido afortunadamente y que me ha cambiado la vida. No soy perfecta, tengo muchos defectos y en eso radica pues mi felicidad, en ese entendimiento de decir, pues, hay cosas que pasan, hay cosas que no, por alguna razón universal, pero simplemente mi felicidad radica en aceptar que la vida es eso y que estamos acá para experimentar, como tú decías, para hacer que cada día sea el primero. Esa es mi historia. Gracias, Cata. Pues bienvenida al mundo de los imperfectos. Lo que levante la mano el primero. Vamos con Angélica, ella levantó la mano pero para hablar. Gracias, Lore, gracias a todos. Bueno, pues comparto los puntos de vista de cada uno. Es maravilloso cada día darnos cuenta de que somos muy parecidos, que independientemente de las situaciones que hayamos vivido cada uno, todo apunta a que somos lo mismo. Yo quiero compartir algo que a mí sí me cambió la vida y es, yo tenía una carga y tenía una preocupación por ser buena mamá, por ser buena esposa, tengo que ser buena trabajadora, tengo que suplir las necesidades de otros. Y cuando llego a este entendimiento y empiezo a soltar, y empiezo a darme cuenta que soy mucho más que eso, es donde empiezo a sentir esa conexión desde el corazón con las personas. Y quiero remitirme a una experiencia donde yo también, digamos que reflexioné o me llegó ese momento de realización o de ver la vida diferente, y era en la relación con mi esposo. Yo a veces quería hacer cosas que me surgía la intención y de pronto si él no le parecía, pues yo terminaba haciendo lo que él consideraba, ¿sí? Porque yo creía que el ser buena esposa lo determinaba el que yo lo iba a hacer feliz a él, o él iba a ver en mí esa esposa que quería para él, o esa idealización de esposa. Cuando realmente esa situación no me hacía feliz, porque de hecho habían cosas que yo no quería hacer y terminaba haciéndolas forzadamente por llenar esa expectativa de él. Entonces, para mí esta transformación ha sido también el darme cuenta que conectar con lo que realmente quiero hacer y hacerlo valer independientemente del concepto social o de la imagen social que debemos tener como esposas, eso también me dio la posibilidad de encontrar
lo maravillosa que puede ser la vida y las cosas hermosas que podían surgir de mí sin tener ese miedo, ese temor de no cumplir con esa expectativa. Eso lo quería compartir porque aquí pienso que también cada uno con sus aportes lo ha vivido de una forma diferente y esto para mí ha sido un descubrir. Gracias. Muchas gracias, Angie. Yo les cuento que por ahora no hay más manitos alzadas, pero sí hay una multitud de personas escribiéndome por interno porque quieren escucharte, Marina. Ya te llegó la hora, nada más que hacer. Ya me cayó el chagüis, le dicen en México. Es fascinante escucharlos a todos, la verdad. Es fascinante escucharlos y ver cómo lo están entendiendo y cómo van jalando de sus hilitos cada uno y cómo esta conversación en conjunto los enriquece. Es de verdad todo un deleite. Gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Creo que, como varios de ustedes han notado, el tema recurrente es esta cuestión del control. Tratar de mantener el control es agotador porque implica mantener viva una mentira. No tenemos control, ninguno, sobre nada. Ni siquiera sobre qué pensamientos vamos a tener. Y por lo tanto, ni siquiera sobre la experiencia que vamos a tener de ello. Lo que sí tenemos es el regalo de la conciencia. De la conciencia de saber que esa experiencia no es otra cosa más que mi sabiduría hablándome, más que mi sabiduría guiándome. Y que no hay razón alguna ni para temerla, ni para intentar manipularla, ni para intentar cambiarla, ni para intentar dirigirla. No necesita ser dirigida. La gran mentira del control es en el mundo de la forma y tiene que ver directamente con la forma que nos hemos creído, con la creencia que nos hemos armado, con el billete que nos hemos comprado. Y la verdad no está en el mundo de la forma, está atrás del mundo de la forma. Sid Banks decía que todo el mundo de la forma está constreñido por el espacio, el tiempo y la forma, y la verdad no está ahí. Entonces, todo lo que esté constreñido por el espacio, el tiempo y la forma no es la verdad y podemos dejar de ocuparnos de ello. Gracias, hasta aquí llegó el asunto. Vámonos más allá de eso. ¿Qué pasa con el tema de la felicidad? Que nadie la ha definido nunca y que para cada quien es algo diferente. Para cada quien es algo diferente en el mundo de la forma. Pero más allá del mundo de la forma, nadie la ha definido porque nadie la puede definir. No es definible, no es buscable, no es alcanzable, porque es la esencia de todo lo que es. Nos hemos empeñado en definir la felicidad como esta emoción, como este sentimiento que se siente tan bonito de repente cuando las cosas van como yo quiero que vayan. Y a mí me parece un poco triste limitar la felicidad a eso, porque la felicidad es inmensamente más grande que eso.
así como tenemos todo el abanico de emociones humanas, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la felicidad no es una emoción humana, es una emoción espiritual. Y es bien diferente una emoción espiritual de una emoción humana. Hoy estaba leyendo un texto que me hizo favor de llegar, Harold de Brisky, en el que trata de compaginar la enseñanza de los 3 principios con las enseñanzas de los indios americanos en Estados Unidos. Y habla del mundo del espíritu y todas estas cuestiones. Y ahí es donde hablan de manera muy, muy clara de un sentimiento espiritual, de una emoción espiritual, no de una emoción humana. Ahora, cuando así le preguntaron qué era la felicidad, dijo, pues, aceptación, contento. Desde mi punto de vista, y es bien, bien, bien personal, cuando suelto todo el mundo de la forma y me quito de los deberes ser y de lo que creo que podría y de lo que creo que debería alcanzar, no alcanzar, soltar, no soltar, más allá de cualquier concepto que yo pueda tener al respecto. Para mí la experiencia de la felicidad, hay 2 maneras de hablar de ella y son las únicas 2 maneras que yo he encontrado de hablar de ella, porque son las únicas que yo he experimentado. La primera de ellas es confianza absoluta. En todo. En mis emociones, en mi sabiduría, en la vida, en lo que se está presentando, en cómo se está presentando, en hacia dónde me está llegando, en el momento en el que estoy, independiente de mi opinión y mi juicio al respecto de él, etcétera, etcétera, etcétera. Confianza absoluta. Cuando tengo confianza absoluta, y creo que todos han apuntado hacia esto, pero no llegan a agarrarlo, porque claro, no es agarrable. Cuando tengo confianza absoluta, dejo de hacer, dejo de construir, dejo de fabricar y empiezo a vivir. Se siente raro de entrada porque nos hemos comprado la historia de que si no construyes, si no fabricas, no estás viviendo, no estás dejando un legado, no estás dejando huella, no estás impactando, no estás viviendo. Pero eso es un concepto más, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es vivir. No, Sid decía que el ego es lo que tú piensas que es porque es inventado. Pues igual vivir, igual la felicidad, igual la alegría, igual tu sistema, igual la sabiduría. Todo está inventado. Entonces todo es lo que tú quieras hacer de ello, excepto la verdad. Pero la verdad no está constreñida por la forma, el tiempo y el espacio. La verdad permanece y es siempre. Y eso es lo que hay que ver. Entonces, más allá de la pareja y cómo la pareja se debe de ver, y la familia y cómo la familia se debe de ver, y yo, y cómo yo me debo de ver, y el mundo, y cómo el mundo se debe de ver, y la religión, y Dios, y la felicidad, y todo, más allá de cualquier concepto que pueda yo tener sobre todo ello, lo que es lo que es. Y está siempre presente. Lo que es está siempre presente y siempre está ahí. Y yo quiero hacer de ello toda una historia, una odisea completa. Y no, es con o sin mí, con o sin la historia que yo haga de ello. ¿Ven lo simple que es? ¿Ven lo sencillísimo que es? Pero nos encanta complicarnos la existencia y nos encanta
encanta estar dándole vueltas al asunto. Ahora, entonces, ya, confianza absoluta. Y la otra es como una consecuencia de la primera. Es un amor absoluto por todo lo que es. Porque híjoles, perdón, pero este es el tema que no puedo contener. Cuando empiezas a ver lo que es por lo que es, te das cuenta de que todo puede dejar de ser en cualquier momento. Y de que para que sea y siga siendo momento a momento, necesita de una inmensa fuerza detrás, de un inmenso deseo y de una inmensa voluntad de volver a ser momento a momento a momento. Nada nos sostiene en esta forma más que ese gran deseo, ese gran misterio detrás de mantenernos en esta forma, momento a momento. Y cuando empiezas a ver todo lo que es como una manifestación de ese deseo, de ese amor, porque no hay otra palabra para mí que lo pueda describir. Todo lo que es se convierte en una manifestación de amor. Desde el lápiz con el que estoy escribiendo hasta los ojos de cada uno de ustedes, hasta el sentimiento tan bonito que tenemos ahorita, pasando por el sillón y la taza de té y mis hijos y los suyos. Y cuando todo el universo se vuelve una manifestación de amor, son como cartas de amor hacia ti, porque tú tienes el inmenso regalo de la conciencia para darte cuenta de lo que es. Y yo no sé ustedes, pero los momentos en los que yo logro ver así el universo, híjole, es tanto, tanto, tanto amor que no puedo con ello. Se siente como inmenso. Y te enamoras del mundo. Porque todo el mundo se convierte en un recordatorio de lo que tú eres. Que eres eso, pero además y además con la simplicidad de que nada más te tienes que dar cuenta. Y todos han dicho, pero es un proceso. Pero es un proceso. No, no es un proceso. Es un darse cuenta. Y es un darse cuenta en este momento, porque el proceso está atenido a la forma y el espacio y el tiempo. Entonces no puede ser que es un proceso. Todo el camino espiritual consiste en un solo paso. Nada más que ese paso hay que darlo todo el tiempo. Y ese único paso es darse cuenta. ¿Cuál proceso? No es cierto. Eso es el ego justificándose. Ya son todo lo que están buscando. Nada más que lo son en este momento y así como están. Y el ego no puede con eso. Y como no. El ego no puede con eso. ¿Saben por qué no puede con eso?
Porque el ego es el que quiere iluminarse. Y no hay ego que sobreviva al amor. El ego es tan pequeñito y lo quiere todo. Y para poder ser parte de todo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que sacrificarse a sí mismo. Porque no puedes ser parte de todo y seguir siendo tú. No puedes ser todo y seguir siendo un pedacito. Y entonces, claro, como el pedacito no puede llegar a sentirse todo y no puede llegar a entenderse todo, pues entonces crea todas estas cuestiones de el control y el deber ser y el proceso y todo lo pone en el futuro y ta, 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 ta. No, no va por ahí. Ya está todo lo que tiene que estar ahorita. Lo único que hace falta es verlo. Y cuando lo veo, exploto de amor. Y cuando no lo veo, confianza absoluta de que aunque yo no lo vea en este momento, así es. Ese sentimiento es bien diferente a la felicidad que nos venden socialmente y familiarmente y culturalmente y mediáticamente y la que nos compramos nosotros solitos y nos fabricamos nosotros solitos. Esa felicidad es bien diferente. ¿Saben por qué? Porque no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con alcanzar un estatus, con alcanzar un objetivo. No tiene que ver con nada. Pero definitivamente no tiene que ver contigo. Y si quieres que tenga que ver contigo, pues entonces no lo vas a poder experimentar. Si quieres hacerla tuya, no la vas a poder experimentar porque tú estás sujeto como identidad al tiempo, al espacio y a la forma. Y la forma no puede experimentar la no forma, a pesar de que es una manifestación de la no forma. Porque el sonido no puede experimentar el silencio, a pesar de que es sobre el silencio. Entonces se entiende a partir de él, pero nunca va a poder integrarlo a sí mismo. Y es una paradoja bien bonita, ¿no? Porque entonces, ¿cómo nos entendemos en la no forma desde la forma? Pero pues así, quitándonos a nosotros del camino. Réstate a ti de la ecuación. No se trata de ti. La conferencia que fue ahora en Los Ángeles, la conferencia del Three Principles Global Community, se llamaba, el tema de la conferencia era redefiniendo la felicidad. ¿Y saben qué decía abajo? Menos hacer, más vivir. Ese era el eslogan. Ahora, en la medida en la que entiendes esto, aunque no lo veas, aunque nada más lo entiendas, vas de gane, ya tienes ventaja, porque tienes a la verdad de tu lado.
Y así como dicen, ¿no? Dios y yo somos mayoría. Pues la verdad y yo también, aunque nada más esté yo parada diciéndola, ya soy mayoría. Aunque ella esté del lado de la no forma y yo esté del lado de la forma, ya somos mayoría. Yo creo que el tema de la felicidad no es tan complicado, siempre y cuando estemos dispuestos a dejar la forma atrás. Pero mientras sigamos hablando de la felicidad en términos de forma, pues híjoles, 2 sesiones no van a ser suficientes, Lorena. Podemos eternizarnos aquí hasta el hartazgo. ¿Y sabes qué? No vamos a llegar a nada. Y sin embargo, ya estamos ahí. Porque lo único que tenemos que hacer es quitarnos a nosotros en medio. Y ver lo que ya está. Eso es lo que les quería decir, a partir de lo que todos dijeron. Espero que haga sentido y que no haya yo dicho muchas tonterías. Yo creo que la mejor manera de cerrar el conversatorio es que nos quedemos definitivamente con ese amor que nos trajiste, con esa sensación que tenemos ahora. Gracias por traernos ese amor total. Te amamos, Marina Galán. Entonces, motivo para que se despida. Hay que amarnos, Lorena, en la forma y en la no forma también. Wow. Te amo más que todos los demás. Muchas gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias. De corazón. Gracias, Marina. Gracias. Te amamos.